Sean bienvenidos al canal de Irving Mac. En este video vamos a hallar las derivadas parciales z sub y z sub x. Tenemos estas dos funciones que tienen raíces. Te invito a que tomes apuntes y pongas mucha atención. Tenemos esta función de dos variables. Tenemos que z es igual raíz cuadrada de x más raíz cuadrada de y menos 2y más 7x. Tenemos que derivar esto. ¿Y cómo se deriva una raíz cuadrada? Tenemos que esto lo vamos a convertir a un exponente fraccionario. Esto lo convertimos a x a la m entre n, aplicando esta propiedad de radicales, y tenemos que z es igual a lo siguiente: x 1/2 más y 1/2 menos 2y más 7x, y así se puede derivar fácilmente. Tenemos que encontrar zx o z sub x, que es la derivada parcial con respecto a x. Entonces, y es considerado como una constante con respecto a x. Y tenemos que aplicar las fórmulas porque esto es algebraico. Aplicamos las fórmulas algebraicas, que son estas las que vamos a ocupar. Entonces esto es de la siguiente forma: zx es igual a lo siguiente: derivada parcial con respecto a x de x a la 1/2 más y a la 1/2 menos 2y más 7x. Entonces aplicamos esta fórmula de suma y resta de funciones. Tenemos derivada de x a la 1/2 más derivada de y a la 1/2 menos derivada de 2y más derivada de 7x. Y aquí aplicamos la de una constante por u, que aquí es 7 por la derivada de x. Entonces aplicamos x a la n y x. Tenemos que la derivada de una constante es igual a 0, y esto es z de x igual 1/2 x a la 1/2. Esto menos 1 lo convertimos a 2/2. El 1 lo convertimos a una fracción equivalente, que es 2/2, más la derivada de y a la 1/2 menos 2y, que es una constante, más 7x, 7 por 1. Esto es menos 1/2 y esto es 7. Entonces tenemos 1/2 x a la menos 1/2 más 7, y esto es con exponente negativo. Recordemos que podemos convertirlo a exponente positivo con esta fórmula. Entonces esto es z de x igual 1 entre 2x a la 1/2 y más 7. También lo convertimos a radical, que esto es 1 entre 2 por raíz cuadrada de x más 7. Y esta es la derivada parcial de esta función con respecto a x. Vamos a encontrar zy. Tenemos que aplicar lo mismo. Tenemos que x es como una constante y derivamos con respecto a y. Y tenemos que aplicar las fórmulas. Tenemos aquí con respecto a y. Y zy es igual a la derivada parcial de x a la 1/2 más y a la 1/2 menos 2y
más 7x. Aplicamos suma y resta de funciones. Tenemos esto. Continuamos y tenemos derivada de x a la 1 medio más derivada de y a la 1 medio menos derivada de 2y más derivada de 7x. Aquí 2 es una constante. Lo sacamos de 2y. Y tenemos que aplicar las otras fórmulas. Aquí x a la 1 medio y 7x es una constante. Se cancela. Y tenemos que y es igual a la derivada de x a la 1 medio, 0 más derivada de y a la 1 medio, aplicamos y a la n, que es 1 medio n y a la n menos 1. Este 1 lo convertimos a 2 medios. Menos 2 por y, 2 por 1, más la derivada de 7x. Y tenemos que es 1 medio y a la menos 1 medio menos 2. Y entonces y a la menos 1 medio lo vamos a convertir a exponente positivo. Aplicamos esta propiedad en donde y es igual 1 entre 2y a la 1 medio menos 2 y lo convertimos a radical. Entonces esto es 1 entre 2 por raíz cuadrada de y menos 2. Y esta es la derivada parcial de esta función. Ya tenemos zx y zy. Vamos a continuar. Tenemos esta función. Tenemos z que es igual a y cuadrada por raíz cuadrada de x menos x por raíz cuadrada de y menos y a la 2/5 por raíz cuadrada de x a la 5. Tenemos raíces cuadradas y lo convertimos a potencias. Aplicamos esto. Tenemos que esto es a la m entre n. Como es raíz cuadrada, tenemos lo siguiente. Y cuadrada x a la 1 medio menos x y a la 1 medio menos y a la 2/5 x a la 5 medios. Y ya podemos derivar. Entonces vamos a hallar z de x. Tenemos que z de x es de la siguiente forma. Esto lo derivamos con respecto a x. Aplicamos las fórmulas y tenemos que z de x es igual derivada parcial con respecto a x de y al cuadrado x a la 1 medio menos x y 1 medio menos y 2/5 x 5 medios. Y aplicamos las fórmulas que son estas con respecto a la variable x. Entonces tenemos derivada de y cuadrada x a la 1 medio más derivada x y a la 1 medio menos derivada y a la 2/5 x 5 medios. Recordemos que y es como una constante. Aplicamos esta fórmula y tenemos que esto es y cuadrada por la derivada menos y a la 1 medio por la derivada y menos y a la 2/5 por la derivada. Y bueno, tenemos esto y vamos a continuar. Así que vamos a aplicar x a la n y x. Tenemos que esto es y cuadrada por 1 medio x a la 1 medio menos 2 medios menos y a la 1 medio por 1
menos y a la 2/5 por 5 medios x 5 medios menos 1. Y esto es 1 medio x a la 1 medio y cuadrada menos y a la 1 medio menos 5 medios x a la 3 medios y a la 2/5. Tenemos x a la menos 1 medio y aplicamos esto, que esto es y a la 2 entre 2x a la 1 medio. Y convertimos en radical esto, esto y esto. Entonces tenemos que es de la siguiente forma: zx o la derivada de z con respecto a x es igual a y cuadrada entre 2 por raíz cuadrada de x menos raíz cuadrada de y menos 5 medios por raíz cuadrada de x al cubo y raíz quinta de y al cuadrado. Esto es aplicando esta propiedad. Lo pasamos a radicales y esto es la derivada parcial con respecto a x. Continuamos y vamos a encontrar zy, que esto es de la siguiente forma. Tenemos que aplicar con las fórmulas y tenemos que zy es igual derivada parcial con respecto a y. Aplicamos suma y resta de funciones. Tenemos derivada de y cuadrada x a la 1 medio menos derivada de x y a la 1 medio menos derivada de y a la 2/5 x 5 medios. Y sacamos las constantes, que aquí es x a la 1 medio, x y x 5 medios. Y aquí aplicamos y a la n. Tenemos lo siguiente: 2y 1 medio y a la 1 medio menos 2 medios y 2/5 y a la 2/5 menos 5/5. 5/5 equivale a 1. Y tenemos lo siguiente: tenemos que esto es 1 medio y a la menos 1 medio y 2/5 y a la 3/5 con signo negativo. Y lo que hacemos es que esto lo convirtamos a exponente positivo. Entonces esto es zy igual 2 por raíz cuadrada de x y menos x entre y a la 1 medio menos 2. Y aquí tenemos que esta y a la menos 1 medio y y a la menos 3/5. Esto está así: y a la 1 medio y y a la 3/5. Y aquí en esta parte también esta x a la 1 medio lo convertimos a radical. Y también esta x a la 5 medios lo convertimos a raíz cuadrada de x a la 5. Y por último, esto lo convertimos a radical. Tenemos que esto es raíz cuadrada de y raíz quinta de y cúbica. Y esta es la derivada parcial de esta función con respecto a y. Y esto sería todo del procedimiento de estos ejercicios. Aquí tenemos los ejercicios que resolvimos y sus derivadas. Si el video te gustó, te invito a que le des un me gusta. Suscríbete a este canal, sígueme en mis redes sociales. Esto sería todo. Esto es Irving Mac. Nos vemos.